Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la palabra del Señor a través de las lecciones de la escuela sabática. Y pues estoy muy contento porque ustedes me acompañan cada día y porque Dios me da la oportunidad de poder compartir con ustedes el estudio de la lección de la escuela sabática, y eso me hace muy feliz, me hace feliz, y espero que a ustedes también les sea de mucha utilidad el poder compartir entre todos estos estudios de la lección de escuela sabática. Hoy tenemos la lección correspondiente al martes 20 de febrero, que titula La prueba del Señor. Y antes de comenzar el estudio de este día, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque en tu inmenso amor y misericordia nos has dado la vida, la salud y la oportunidad de levantarnos a un nuevo día de vida, de quehaceres, de nuestros trajines diarios, de nuestro trabajo, estudio, labores de casa, tantas cosas que tenemos que realizar en el día. Y pues tú eres el que provees para nosotros, el que nos ayudas a llevar a cabo todas nuestras labores. Y pues en este momento también nos estás dando la oportunidad de acercarnos a ti primeramente para poder establecer una relación, una comunión contigo a través de la oración y del estudio de tu palabra. Señor, que tu Santo Espíritu sea el que nos dirija y que sea Él el que nos ayuda a entender, a comprender tu palabra, y también, Señor, para ponerla en práctica todo lo que tú nos enseñas. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Salmo 81, los versículos 7 y 8 dicen: En la calamidad clamaste, y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. El Salmo 95, 7 al 11 dice: Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Mesach en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. El Salmo 105, los versículos del 17 al 22 dice: Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en la cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó, envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos les enseñara sabiduría. En estos versículos encontramos dos acontecimientos históricos. Uno, la rebelión del pueblo en Meriba. Y dos, la historia de José en Egipto. Son las dos cosas que encontramos en estos tres versos que hemos leído. En el caso de la rebelión en Meriba, se muestra esta rebelión del pueblo de Dios, se muestra desde dos enfoques distintos. Meriba es el lugar donde Israel puso a prueba a Dios, cuando desafió su fidelidad para poder proveerles de alimento y de agua para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, el Salmo 81 invierte la situación. En el Salmo 81, el salmista hace que la situación sea
al contrario de como normalmente se enseñaba y es incluso como estaba escrito en la ley de Moisés. Porque normalmente se enseñaba que Dios había probado que el pueblo de Dios, que el pueblo de Israel había probado a Dios, le habían tentado a través de esa rebelión. Pero aquí en el Salmo 81, el salmista pone que fue Dios quien probó al pueblo a ver si se iban a mantener en su palabra, en la palabra del Señor, en obediencia al Señor, en sumisión a Dios o no. Y pues el resultado final de esta prueba fue que no la pasaron. No se sostuvieron en la fe, no se sostuvieron en la confianza en el Señor. No pasaron la prueba porque se rebelaron contra el Señor. Sin embargo, el pueblo, aunque fracasó, también es verdad que la fidelidad de Dios para con el pueblo se mantuvo firme. Y cuando necesitaron la ayuda de Dios, pues Dios corrió en su ayuda. Y el Salmo 95 nos habla en el sentido que comúnmente se conoce esta historia, y es que fue el pueblo el que probó a Dios, y debido a que probaron a Dios, le tentaron en Meriba, entonces Dios los tiene que disciplinar. La referencia a Meriba tiene un doble mensaje. En primer lugar, el pueblo de Dios no debería repetir los errores del pasado, sino al contrario, debería avanzar en la situación, aprender del pasado y no volver a cometer los mismos errores, sino que debería fortalecerse a través de las cosas que ocurrieron en el pasado, deberían fortalecerse para no volver a caer en lo mismo en un futuro. No deberían de repetir las cosas del pasado, sino al revés, deberían aprender a ir confiando cada vez más en el Señor. En segundo lugar, es que aunque el pueblo de Dios fracasó en la prueba, Dios aún así acudió a ellos en ayuda cuando ellos necesitaron la ayuda. La gracia de Dios para salvar en el pasado nos da la garantía de que Él también hará grandes prodigios, milagros, hará grandes cosas para que tú y yo podamos ser salvos, para que podamos ser redimidos por la sangre de su Hijo Jesucristo. El Salmo 105 nos habla del evento de la historia de José. Muestra que las dificultades por las que José tuvo que transitar fueron el medio de Dios por medio del cual fue el medio de Dios para fortalecer y probar la fe de José en cuanto a lo que había dicho acerca del futuro. Recuerden que Dios ya le había mencionado de forma muy breve y parcial, le había mencionado a José algo que iba a ocurrir en el pasado, en el futuro, y era que sus hermanos se inclinarían delante de él. Y él debía mantener su fe en que Dios cumpliría su promesa. Y Dios prueba a José y José pasa la prueba. La palabra que aparece aquí, zaraf, significa probó, que probó a José. Transmite el sentido de purgar, refinar, purificar algo. De esta manera, el objetivo de la prueba de Dios era que la fe de José se purificara, se limpiara, se refinara. Eliminar cualquier mancha de duda en cuanto a la fidelidad de Dios y fortalecer la fe de José en ese Dios maravilloso en el cual había él creído mediante las enseñanzas de su padre Israel. El objetivo de la disciplina de Dios es fortalecer a los hijos de Dios y prepararlos para que Dios pueda cumplir a través de ellos y en ellos sus promesas, las promesas que nos ha dado, como se muestra, por ejemplo, en la historia de José. Él se dejó guiar, se dejó disciplinar,
se dejó orientar por Dios y finalmente Dios pudo cumplir sus promesas tanto en él como en el pueblo, en los demás. Sin embargo, el rechazo de la disciplina de Dios para con nosotros puede traer la terquedad y finalmente el endurecimiento de nuestro corazón por medio de la obstinación. Y eso no lo queremos para nosotros. No podemos ser tan tercos que nuestro corazón se endurezca como el de Faraón, porque si se endurece como el de Faraón, finalmente llevaremos las consecuencias de la dureza de nuestro corazón. Elena de White, en el libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo 4, la página 146, escribió de la siguiente manera: Dios requiere pronta e implícita obediencia a su ley, pero los hombres están dormidos o paralizados por los engaños de Satanás, quien les sugiere excusas, subterfugios y vence sus discípulos diciendo, como dijo a Eva en el huerto: no moriréis. La desobediencia no solo endurece el corazón y la conciencia del culpable, sino también tiende a corromper la fe de los demás. Lo que les parecía muy malo al principio va perdiendo gradualmente esta apariencia al estar constantemente delante de sus ojos, hasta que finalmente dudan de que sea realmente pecado e inconscientemente caen en el mismo error. Mis queridos hermanos, quisiera invitarles para que prestemos atención a esto que hemos estudiado en el día de hoy, a este párrafo que escribe la señora Ellen White y a lo que hemos estudiado de la rebelión en Meriba y de la disciplina que utilizó con José. Lo que dice aquí es muy importante porque necesitamos entender que no va a traer buenas consecuencias si nosotros nos rebelamos contra Dios como hizo el pueblo de Israel. El rechazar el llamado de Dios al arrepentimiento puede hacer que nuestro corazón se endurezca tanto que finalmente tengamos que cosechar las consecuencias de la dureza de nuestro corazón. Y yo quiero invitarte para que eso no vaya a ser una realidad en tu vida, que no se endurezca tu corazón. Al contrario, quiero hacerte un llamado para que escuches la palabra del Señor y obedezcas. Que doblegues tu corazón, tu orgullo, tus rodillas delante del Señor. Pide perdón, pero también pide fortaleza para poder obedecer y para poder vencer día a día el pecado. Mis queridos hermanos, quiero invitarlos para que compartan este video, que compartan la palabra del Señor, que nos dejen sus comentarios allí en la caja de los comentarios. ¿Qué tal les ha parecido la lección del día de hoy? Enriquezcamos el estudio de la palabra que hemos hecho en este día. Si no te has suscrito, suscríbete al canal. Y no siendo más, mis queridos hermanos, solo me resta desearles un muy feliz día y que Dios les bendiga en este precioso día.